Hola, muy buenos días, tardes, noches, en la hora en que ustedes estén viendo este video. Bienvenidos el día de hoy. Hoy es 24 de abril de 2023. El tiempo se está yendo rapidísimo, este año está yendo como agua. El día de hoy vamos a tener otro tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los retos que tiene el día de hoy por hoy, el oficial de cumplimiento, todas las oportunidades que pueden haber en este sentido. Quiero iniciar, como todas nuestras participaciones, hablando de un tema muy importante, y es que obviamente a todos nuestros colegas y amigos que nos acompañan en esta transmisión del día de hoy, sin lugar a dudas, la regulación en temas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en México es amplia, adecuadamente establecida y fundada con controles señalados en las diferentes disposiciones de carácter general que le son aplicables a las diferentes entidades financieras que se encuentran en el país. Sin embargo, y como lo vamos a comentar el día de hoy, todo lo anterior es perfectible. Y para ello, la función del oficial de cumplimiento es primordial, no solo como lo vamos a atestiguar un poco más adelante, para beneficio de la institución financiera, sino también para el propio oficial de cumplimiento. Y por favor, trate usted, sé que usted está trabajando, haciendo algunas cosas y también está viendo esta transmisión, pero por favor, trate usted de trasladar sus pensamientos e imagínese llegando a las instalaciones de su trabajo, un buen día entre semana. Usted trabaja en un bonito edificio de 3 plantas en la colonia Anzures, en la capital mexicana. La colonia Anzures, para los que están fuera de la Ciudad de México, es una colonia, digamos, bonita, de buena ubicación, y aunque el edificio donde usted trabaja es una casa adaptada, la realidad es que las adaptaciones han sido bien hechas y digamos que tiene una oficina decorosa. Pero un buen día de marzo, con este calor característico de la Ciudad de México en primavera, usted se encuentra trabajando, revisando las alertas de su sistema de monitoreo y haciendo las modificaciones al manual de cumplimiento para iniciar el trámite de renovación del dictamen técnico, cuando de pronto escucha una trifulca fuera del edificio. Obviamente usted se levanta de su lugar de trabajo para saber qué está pasando y cuando observa, ve que fuera de las instalaciones de la empresa en la cual usted labora hay muchos vehículos de la autoridad. Posteriormente, su sorpresa se hace mayor porque de la nada lo detienen sin mayor información. Horas después de su detención, ya por la madrugada, se entera que en las oficinas de la empresa Black Wall Street Capital, asesor de inversión financiera, en donde usted trabajaba, fueron decomisadas armas cortas y largas, algunos narcóticos que probablemente eran cocaína y unos $168,000 en efectivo. Junto con usted, fue detenido el director de la empresa, Juan Carlos Minero Alonso, que tenía un amplio historial delictivo. Con decirle que en 2016 fue detenido en un vehículo falso de la dependencia ya desaparecida de la Policía Federal. Y esta persona en aquel entonces portaba una pistola de juguete con cargadores de plástico y una identificación falsa con la que se hacía pasar por un elemento de la autoridad. Y ahora es acusado por tráfico de drogas y delitos contra la salud. También fue detenido una persona de nacionalidad peruana, Juan Carlos Reynoso, y Hernán Samper, de nacionalidad argentina, así como José Luis y José Antonio Rodríguez, estos últimos de nacionalidad mexicana.
Pero según las investigaciones, han llevado a las autoridades a establecer vínculos entre la empresa en la que usted laboraba como oficial de cumplimiento y el cártel Jalisco Nueva Generación. Obviamente la empresa era utilizada como fachada para extender el rango de las operaciones ilícitas de este cártel. Cabe mencionar que esta empresa se encontraba trabajando desde 2010. El relato que le acabo de contar es una dramatización de un artículo periodístico de Daniel Alonso Viña para El País, fechado el 16 de marzo de 2023. No obstante, en esta mesa de análisis el día de hoy, deseamos sensibilizarle sobre los retos que hoy por hoy los oficiales de cumplimiento deben sortear. Y yo me atrevería a decir de forma anticipada que antes de entrar a laborar a cualquier entidad, usted, como profesional en temas de prevención del lavado de dinero, debería de identificar y realizar alguna debida diligencia a la empresa donde va usted a iniciar sus labores, así como a sus accionistas. ¿O usted qué consideraría a ese respecto? ¿Confiaría plenamente que la empresa o entidad en la que usted va a iniciar labores está totalmente limpia? Bien, pues el día de hoy nos acompañan, si los pueden poner en el panel, por favor, producción, la contadora María del Carmen Medina Maya y el contador Jesús Amaro. María, por favor, te puedes presentar, ya sabemos de ti, pero vamos, para hacer esto como debe de ser. Claro que sí, con mucho gusto, Enrique, Jesús, qué gusto saludarlos, estar con ustedes nuevamente, coincidir a esta hora y comentar sobre un tema muy, muy importante que nos atañe a todas aquellas personas que estamos metidas en esa prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Soy María del Carmen Medina Maya, presidenta de la Comisión de PLD Anticorrupción de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, y es un gusto esta mañana compartir este espacio con ustedes. Ok, muchas gracias, Mary Carmen, por estar el día de hoy con nosotros. Jesús, un gusto de que estés también con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás? Hola, Enrique. Hola, Mary Carmen. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Pues efectivamente, este tema que acabas de comentar creo que es un tema muy importante porque en los últimos años hemos hablado, bueno, a nivel internacional se habla de la expansión de la criminalización del delito de lavado de dinero. Y desde luego hay casos internacionales en donde empresas o compañías se crean ex profeso pues para la comisión de hechos delictivos, ¿no? Hay empresas que se crean con esos fines. De hecho, hay un libro muy, muy famoso que se llama La empresa criminal, en donde ustedes pueden ver los casos a nivel internacional de empresas que se crean, en algunos casos ex profeso para cometer actividades ilícitas, y en otros casos inclusive empresas de índole transnacional, en donde han incurrido en una serie de hechos delictivos, ¿no? Y que se les ha sancionado pues es por esas conductas. Entonces creo que el tema que comentas es muy interesante porque esto empieza a permear ya en diferentes sectores, ¿no? Y en el caso del sector financiero, pues no es la excepción. Decíamos tras bambalinas que ya inclusive hay casos en donde empresas que se crean bajo el amparo de la ley FinTech, pues han estado ya en la mira de la autoridad porque aparentemente están desviando el objeto social para el cual fueron creadas, ¿no? Entonces, me parece que es un caso que no es ajeno ya a nuestra realidad y que debemos tener pues mayor cuidado, sobre todo quienes participamos o intervenimos en actividades pues asociadas a la prevención del lavado de dinero para tener nuestros enfoques, nuestras revisiones, nuestras verificaciones pues en ese tipo de actividades, ¿no? Perfecto. Muy bien, Jesús. Pues bienvenido el día de hoy. Y también con nosotros se encuentra el licenciado Héctor Contreras. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Uy, ¿tienes tu micrófono creo que apagado? No te escuchamos. A lo mejor tienes que configurar por ahí tu micrófono.
No, no te escuchamos. Pero bueno, si quieres, mientras en lo que ahorita configuras tu micrófono, pues iniciamos con la Enrique. plática el día de hoy. Hola, Héctor, ¿cómo estás? ¿Ahí me escuchas, mi querido Enrique? No, Héctor, no te escucho. No, es cierto, sí te escucho. No, sí te escuchamos. ¿Cómo estás? Ok. Bien, muchísimas gracias. Oigan, pues un gusto saludarlos. Gracias, contadora. Gracias, Enrique. Gracias, contador Amaro, por invitarme. La verdad es que es un gusto saludarlos y es muy interesante tocar el tema. Como parte del tema de prevención del lavado de dinero, pues creo que la figura o una de las figuras más importantes, que es la del oficial de cumplimiento, y cuáles son los retos a los que se va a enfrentar y las oportunidades que hoy tiene, ¿no? No sé, Enrique, si va a haber alguna forma de que comencemos o nos arrancamos o qué hacemos. Adelante. El que guste empezar, por favor. Si quieres, A mí me Héctor. gustaría que iniciáramos, mis estimados compañeros, haciendo una reflexión acerca de por qué el oficial, de cómo nace esta figura, cómo la conocemos, cómo empieza a tener relevancia. Sabemos exactamente que dentro del marco de prevención a nivel internacional se establece para el sector financiero, dentro de las recomendaciones de Gafi, el que hay una persona responsable a través de un comité de comunicación y control o de un oficial de cumplimiento de llevar a cabo todas las labores que garanticen y que aseguren que esta empresa va a cumplir con las disposiciones relativas a prevenir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Creo que por ahí todos tenemos perfectamente claro cuál sería la visión. También dentro de las mismas recomendaciones se establece que debe haber una persona encargada de presentar todos estos avisos e informes al SAT cuando estamos hablando de actividades vulnerables. Y hasta ahí creo que dentro de lo que es el marco normativo hemos tenido un buen avance, porque la gente que está encargada de estas funciones ha estado metiéndose, busca la certificación, a veces no con tanto éxito. Sin embargo, pues los negocios, la criminalidad avanza, se modifican los métodos en que se posicionan de las empresas, y esto debe estar muy en el radar de los oficiales de cumplimiento, que en muchas ocasiones son vistos como la piedrita en el zapato, porque no, esto ya van a empezar que no se puede, tenemos que hacer nuevos productos, meter nuevas estrategias de marketing, y los oficiales de cumplimiento siempre están pensando en que nos tenemos que apegar a las leyes. Entonces, por ahí, ese ha sido el quehacer tradicional, si le podemos llamar así, de los oficiales de cumplimiento. Exacto. Y pues bueno, Jesús, Héctor, ¿algo que quieran comentar? Pues mira, yo desde la perspectiva de lo que comenta la contadora, Enrique, yo sí te diría que hoy tenemos un marco normativo, sí, que es el de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, ya en la práctica creo que la certificación es una fotografía del conocimiento que tienes teórico en algún momento. Podría ser un poco más práctico, pero la realidad es que la certificación en materia de prevención del lavado de dinero hoy te da una clara muestra de tu conocimiento teórico. Sin embargo, ya en la realidad, creo que ya ya hay requerimientos adicionales y ya la propia realidad te exige nuevos elementos a los que debes de allegarte como oficial de cumplimiento, ¿no? Iniciaría con esto, citaría varios puntos, pero quisiera dar el paso a que comentara algo el contador Jesús Amaro y después regreso con más comentarios. Gracias. Ok. Tienes tu micrófono en mute, Jesús. Perdón, del micrófono. Sí, decía yo que el tema de la certificación me parece que es el tope mínimo ya a través del cual las personas que están involucradas en la prevención del lavado de dinero, pues es el estándar mínimo que deben satisfacer. Ya propiamente los requerimientos que tenemos en la realidad, pues involucra que no solo tenga conocimientos de la normativa nacional, sino inclusive pues de la normativa internacional, lo cual hace pues que desde luego esta posición del oficial de cumplimiento cumpla esa función de garante, de estar vigilando, verificando, comprobando
que se estén cumpliendo con las obligaciones del ente, ¿no? En materia de prevención del lavado de dinero. Entonces, en ese sentido, coincido en que ya la certificación viene a ser el estándar mínimo y diríamos de ahí hacia adelante o hacia arriba para tener un mayor control en este tema de la prevención del lavado de dinero. Ok. Y fíjense también, en mi caso, como, bueno, yo soy auditor en estos temas, a mí me tocaba mucho de repente que el oficial de cumplimiento ya certificado, pues carecía de ciertos conocimientos acerca de sus propias obligaciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenía que hacer? Y eso estamos hablando más o menos de inicios, por ahí de 2016, 15, por ahí, cuando empezaban estos aspectos, en donde se veía que, pues, a pesar de que ya tenían la certificación, pues había ciertas deficiencias, ¿no? Por ejemplo, no leían las disposiciones también o los documentos para la elaboración de los informes de auditoría y desconocían lo que el auditor les iba a revisar. Y entonces ahí se generaba un problema porque decían, no, es que esto no dice en las disposiciones, pero ¿qué crees que sí dice en los documentos en donde tengo que revisar, ¿no? Y eso lo tengo que ver. Así que demuéstrame tu cumplimiento. Y se hacía toda una problemática. Simplemente las actas del Comité de Comunicación y Control o las actas del oficial de cumplimiento. Uno como auditor pedía, oye, dame las actas. ¿Actas de qué? Llegaba a pasar en algunos casos, ¿no? Actas del comité, pues me lo tienes que dar, ¿no? O actas del oficial, y pues no había tal, ¿no? O si no, si te daban las actas, oye, ¿dónde están las firmas, no? Las firmas del presidente y del secretario o del director y el oficial, o sea, muchos aspectos que pues fueron mejorándose con el tiempo, pero hoy por hoy hay más aspectos todavía que ni siquiera están dentro de las disposiciones y que son una salvaguarda para el oficial de cumplimiento. Aspectos inclusive como el que acabo de comentar al inicio. Vas a entrar a trabajar a una empresa y vas a llegar así como si nada a ver qué sale, o también vas a tomar una debida diligencia y revisar en qué empresa vas a entrar a trabajar, los accionistas, vamos, muchas cosas que pueden llegar a suceder en el camino cuando ya estás en una entidad financiera, ¿no? Sin duda, Enrique, lo que comentas es muy, muy importante porque vuelve a poner en el radar que el análisis de riesgo lo tenemos que hacer siendo inclusive siendo reclutados por algunas empresas. Y sobre todo en esta etapa de innovación tecnológica en donde se utilizan mucho más dispositivos electrónicos, donde inclusive la inteligencia artificial empieza a tener algunos resultados para estas bandas delictivas. De ahí la importancia, como tú bien mencionas, que el oficial de cumplimiento no se quede únicamente en la certificación. El oficial de cumplimiento, los auditores que llevan a cabo estas revisiones cada año, e inclusive asesores y consultores que pueden tener bajo su conocimiento que estas empresas están sujetas a este marco de control. Pero apartándonos un poco del sector financiero, vayámonos a las actividades vulnerables. Estos encargados que únicamente la ley se manifiesta que deben hacer un análisis de riesgos cuando dicen, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come? ¿Por qué? Porque la diversidad, la multiplicidad de giros que existen dentro de las 16 actividades relacionadas en el artículo 17 de la ley antilavado, exigen a estos empresarios establecer estos marcos preventivos. Entonces, ya no nada más, como tú bien lo dices, es la certificación, conocer el giro, antes que nada saber en dónde se dedican estas empresas, como bien dices, hacer una debida diligencia. Entonces, lo que el oficial de cumplimiento debe de considerar es su formación profesional y práctica a nivel de conocer la legislación. Eso no significa que va a ser un todólogo, que va a ser como que un superhombre que va a dominar todas las áreas, pero sí requiere que la actividad de cumplimiento sea multidisciplinaria, sobre todo en cuestión de prevención del lavado, porque tenemos que este delito no solo se presenta por cuestiones de fraude y demás, sino que debemos de
conocer a nuestros clientes, como ya está establecido en las disposiciones, y en ese sentido, pues, tener contacto con plataformas de pago, con estas nuevas formas de arrendamiento como el Airbnb. Esto, todo lo que implica el e-commerce, la verdad es que son áreas en las cuales anteriormente el oficial de cumplimiento no había sido demandado en cuestiones de prevención de lavado como lo es ahora. No sé qué opinen ustedes. Sí, efectivamente, contadora. Fíjate que más allá, como lo comenta Enrique, como lo comenta el contador Amaro, es un principio importante el conocer el tema de prevención del lavado de dinero. Indudable e invariablemente debe ser así. Sin embargo, ya cuando tú te vas a las funciones del oficial de cumplimiento e inclusive a las funciones del comité de cumplimiento cuando no hay comité, porque las toma generalmente o las toma el oficial de cumplimiento, pues te vas a dar cuenta que las funciones se traducen en conocimiento de otras áreas, ¿no? Y me gustaría citar, por ejemplo, 5 puntos que creo que son bien importantes. 1, el tema de ciberseguridad. A ver, tú no puedes ser oficial de cumplimiento y tener a tu cargo el tema de sistemas automatizados, tener a tu cargo la supervisión o la evaluación de la integración de expedientes de tus clientes, si no tienes por lo menos idea de que el tema de ciberseguridad es relevante. No digo que seas experto, sin embargo, debes de saber cuáles son los elementos, cuál es la política de seguridad y de ciberseguridad que debe haber dentro de tu empresa. Y más si manejas un sistema automatizado. ¿Y cómo se aplica en tu sistema automatizado? ¿Esto por qué? Por robos de identidad, por robos de información, por todos los tipos de fraudes que puede haber hacia la empresa y porque precisamente el sistema de prevención de lavado de dinero que tengas puede ser la puerta de entrada a hackeos o a ciberdelitos, ¿no? El segundo punto, y va relacionado con el anterior, por supuesto, es el tema de datos personales, ¿no? Yo no puedo creer que un oficial de cumplimiento no tenga la menor idea de temas de datos personales cuando dentro de los expedientes que se integran para los clientes y para los usuarios, invariablemente se van a manejar datos personales. Aunque seas persona jurídica, no quiere decir que tú tengas datos personales, pero sí tus socios van a tener datos personales, ¿no? Entonces, es un segundo punto que creo que es súper relevante y que no te lo dice la norma, que no te lo exigen las propias disposiciones de carácter general, pero de manera natural tienes que tener un conocimiento amplio del tema, ¿no? O por lo menos genérico y que tengas la seguridad de que alguien en el área, el Data Privacy Officer o el responsable de datos dentro de la empresa, te va a asegurar que cumple con temas de privacidad de datos para tus clientes y para tus usuarios. Por supuesto, el tema de auditoría que ya comentaba Enrique, tampoco es necesario que seas experto en temas de auditoría. Sin embargo, sí tienes que saber cómo llevarla, cómo desahogarla ante el auditor externo, qué observaciones son viables, qué observaciones no son viables, qué puede caer en una recomendación, qué tipo de recomendaciones pueden hacerse, cómo se maneja un programa de trabajo, cómo se lleva a cabo un programa de trabajo, un programa autocorrectivo, cómo se presenta ante la comisión, porque de lo contrario, pues puede ser sujeto de sanciones tarde o temprano, ya sea por observaciones de tu área de auditoría interna, por tu auditor externo o por la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores o alguna de las otras comisiones que te esté supervisando. Por supuesto, un tema del que hoy no nos podemos sustraer es el tema de riesgos, ¿no? Tampoco significa que seas experto matemático en riesgos, pero sí que por lo menos tengas conocimientos generales de qué es un riesgo, cómo se manejan, cuáles son las metodologías que existen y sobre todo, cuáles son los riesgos que hay en tu empresa, ¿no? Por lo pronto, los vinculados a prevención del lavado de dinero, pero no solo a prevención del lavado de dinero, ya lo decía Enrique, a delitos subyacentes de lavado de dinero. Entonces, esto nos lleva al quinto punto, al tema legal. Por supuesto, si tú eres contador, ingeniero, administrador, no quiere decir que seas experto en temas legales, pero sí debes de tener un conocimiento más o menos genérico, primero de la materia financiera, porque si tú eres oficial de cumplimiento en el ámbito financiero, pues por lo menos debes de saber cómo se compone el sistema financiero, quiénes son los sujetos regulados y todo lo que te pregunta la norma. Pero más allá de eso, debes saber qué operaciones realiza tu empresa,
¿Qué operaciones realiza tu entidad? ¿Cuáles son las que están autorizadas? ¿Cuáles son las que no están autorizadas? Estamos viendo sanciones y a varias empresas porque estaban llevando a cabo operaciones no que necesariamente fueran ilícitas, sino que estaban fuera de su marco legal o inclusive que estaban fuera de su entorno regulatorio, ¿no? Entonces, hay operaciones que tienes que conocer. Si tú eres oficial de cumplimiento en temas o responsable de cumplimiento en temas de actividades vulnerables, por supuesto debes de conocer a qué materia se dedica la empresa para la que trabajas o el sujeto obligado, ¿no? Si haces préstamos de dinero, qué tipo de préstamos de dinero, si haces arrendamiento de vehículos, si haces compra-venta de vehículos, qué tipo de vehículos, cuáles son las características y todo. Por supuesto, temas administrativos. Hoy todos manejamos el tema administrativo en materia de prevención de lavado de dinero. ¿Y por qué? Porque mínimo vamos a tener que ir a nuestra comisión a realizar trámites. Mínimo debemos de saber si es un órgano desconcentrado, un órgano descentralizado, cómo se conforma, cómo se requiere la información, si hay una oficialidad de partes común, si hay una oficialidad de partes tal, si se suspenden términos. Esto es la materia administrativa y me refiero a la materia procesal, ya no de fondo. Por lo menos a la parte procesal en materia administrativa es importante conocerla porque tú vas a llevar a cabo algunos de los trámites de tu entidad o de tu sujeto obligado si eres oficial de cumplimiento en temas de actividades vulnerables. Por supuesto, el tema corporativo es fundamental. Hoy no puedes hacer un KYC a personas jurídicas si no entiendes una estructura corporativa. Si no sabes la diferencia entre una SDRL, entre una SAPI, entre una SADCB, por qué CB, por qué CCA, por qué tal, si no sabes de series de acciones, vamos. Si tú eres un oficial de cumplimiento que se remite nada más a identificar el expediente y ver de qué se trata, bueno, pues es buena tarde, son buenas intenciones, pero tienes que entender quiénes son tus clientes también, qué es lo que te exige la norma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hasta temas corporativos tienes que manejar, amén de que tu comité de cumplimiento, de que tú como oficial de cumplimiento, debes de llevar a cabo una serie de actos corporativos para poder dejar huella que estás haciendo o estás cumpliendo con tus obligaciones y ejecutando tus funciones de manera correcta. Y por supuesto, hoy el tema del ámbito laboral. Hoy no puedes decir, yo no sé nada de laboral. A ver, no. Tú das capacitación, tú das difusión, tú te acercas a las áreas de recursos humanos para ver cuáles son las sanciones que les vas a imponer cuando alguien no está cumpliendo, no está pasando sus evaluaciones en materia de prevención del lavado de dinero, o no se está capacitando, o inclusive tú no te estás capacitando, no te están capacitando. Entonces, vean cómo, para dar el paso a los demás, vean cómo, pues sí, las disposiciones te establecen hoy una serie de requisitos que debes de conocer, son los mínimos, es el piso legal que debes de conocer para poder ser oficial de cumplimiento, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea suficiente y mucho menos quiere decir que te va a salvar en un problema, ¿no? Y hay una frase que me gustaría dejarles, ¿quieres la paz? Prepárate para la guerra, ¿no? Y el oficial de cumplimiento es el que debe procurar la paz, pero para eso debe estar preparado para la guerra, ¿no? Doy paso a mis compañeros, adelante. Sí, fíjense que yo quisiera, abonando todo lo que ya han dicho, es importante no perder de vista dos aspectos que me parece que luego en la práctica se pasan desapercibidos. Por un lado, tenemos que la responsabilidad penal del oficial de cumplimiento, que es un aspecto que muchas veces se descuida dentro de la propia función del oficial de cumplimiento y dentro de la propia organización. Pero además de la responsabilidad penal, tenemos que también tener en cuenta la responsabilidad civil en que puede incurrir esta figura del oficial de cumplimiento. Diríamos que en la parte de la responsabilidad penal, pues sabemos que en términos de lo que establece nuestra legislación, pues el tipo penal que tenemos regulado en el 400 bis del Código Penal Federal, pues hablamos propiamente de un tipo penal que la doctrina y la jurisprudencia ha considerado como un tipo penal doloso, es decir, que obviamente para que se actualice ese tipo penal, pues se requiere, ¿verdad?, que se tenga conocimiento del origen ilícito de los recursos o de los bienes o derechos que se están involucrando. Y la función del oficial de cumplimiento, pues en realidad podría perfectamente encuadrar en esa cuestión, toda vez si tomamos en cuenta que existe lo que
se conoce como los delitos de resultado material. El resultado material no es otra cosa más que por la negligencia o por el descuido, la imprudencia del oficial de cumplimiento, ¿verdad? Se puede actualizar el delito de lavado de dinero o, técnicamente hablando, operaciones con recursos de procedencia ilícita. Entonces, el oficial de cumplimiento, que es esta persona que tiene pues el deber de vigilar, el deber de supervisar o de verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia antilavado, pues desde luego pudiera actualizar una responsabilidad de tipo penal si es que es negligente en su actuar, toda vez que, por ejemplo, si a través de la propia norma o a través de un contrato, ¿verdad?, se establece cuáles son las obligaciones que tiene que cumplir y se produce el resultado, que pudiera ser cualquiera de las conductas que prevé el 400 bis del Código Penal, pues también pudiera verse involucrado en un tema de responsabilidad. De tal suerte que ya este tipo de cuestiones no deben pasar por alto para que las personas que tienen a cabo esta función, cumplimiento, pues puedan tomar en consideración. Y decíamos que esta figura de la responsabilidad penal, actualmente en nuestro Código Penal Federal hablamos del tipo doloso. Sin embargo, ha habido intentos ya desde el 2019, seguramente ustedes recordarán, una serie de iniciativas que se han establecido para modificar la ley antilavado y en las cuales se pretende incorporar la figura de la comisión del delito imprudente de lavado de dinero. Esto es, el delito imprudente es aquel en donde, digamos, si ya decíamos que para que se actualice el tipo penal actual se requiere que se tenga conocimiento previo del origen delictivo, con la incorporación de nuevos tipos penales, ahora vamos a hablar de que no va a ser necesario que se tenga conocimiento del origen ilícito de los recursos para que se actualice el lavado de dinero. Entonces, en la doctrina internacional, pues se habla del delito imprudente, ¿no?, del lavado de dinero. Eso es lo que se quiere en el país. La verdad es que ha habido intentos desde el 2019, hay 3 iniciativas que han estado, digamos, ahorita en la congeladora, pero que seguramente en este año o en el año que viene ya el legislador pues va otra vez a echar a andar esta maquinaria para impulsar que se tipifique ya el delito de lavado de dinero de manera imprudente. De tal suerte que entonces lo que yo decía al principio, el fenómeno expansivo, ¿verdad?, del lavado de dinero, pues ya no solo tenemos que verlo desde la óptica de la prevención, sino que tenemos que verlo, me parece, ya desde la óptica de la persecución y del combate que los estados están haciendo en realidad con este tipo de delitos. Entonces, me parece que los esfuerzos que se está haciendo por parte del legislador en algún momento se van a ver, digamos, ya concretizados cuando se aprueben esta serie de iniciativas y desde luego entonces ya la función del oficial de cumplimiento cambiará, ¿verdad?, diametralmente. Entonces, son aspectos que debemos tomar en consideración respecto a la responsabilidad penal. Ahora, el otro tema que yo quiero poner sobre la mesa es el de la responsabilidad civil también, porque ya no solo puede haber una sanción desde la óptica penal, sino también desde la óptica civil, lo que conocemos coloquialmente como la reparación de los daños y perjuicios. Es decir, si la función del oficial de cumplimiento por su negligencia ocasiona un daño, un perjuicio a la organización, propiamente la organización pudiera demandarle al oficial de cumplimiento la reparación de esos daños y perjuicios que le hayan ocasionado. Inclusive, pues ya a través de la jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte en los últimos casos, en los últimos años, pues ya pudiera reclamársele el pago del daño moral. De tal suerte que ya tenemos ahora responsabilidades, vamos a tener responsabilidades penales por un lado y también responsabilidades civiles. Obviamente, por ejemplo, para que se actualice una responsabilidad de tipo civil, pues se requieren esencialmente 3 elementos. La primera es que se acredite una conducta o un hecho, una omisión, ¿verdad?, que sea una conducta delictuosa. Desde luego que se ocasione un daño y perjuicio, ¿verdad?, en este caso a la organización o a la empresa digamos, a la entidad financiera, según se trate, y que exista un nexo causal que la conducta omisiva del oficial de cumplimiento generó un daño y que eso se debe precisamente a esa omisión. Entonces,
ya necesitamos tener un panorama mucho más amplio, ¿verdad? Que ya no solo basta con la prevención, sino que debemos tomar en cuenta temas de responsabilidad, no solo, decía yo, de tipo penal, sino también de índole civil. Entonces, me parece que por ahí, en el futuro, son temas que debemos tener cuidado y que debemos, sobre todo quienes tengamos, decía yo, responsabilidad o intercambio con empresas de este tipo, pues pongamos sobre la mesa cuáles son los aspectos que se deben cuidar, no solo desde la óptica corporativa, no solo desde la óptica de la prevención, sino que también ya cuidar estos aspectos de índole penal y de índole civil. Sin fíjate duda, doctor, mencionaste algo bien, bien importante, la responsabilidad de las conductas que tiene el social de cumplimiento, pero pasemos a algo, y a él, ¿quién lo cuida? Él va a cuidar a la empresa, él se va a encargar del cumplimiento, y nosotros hemos fallado, el legislador ha fallado porque no ha aprobado aún esta legislación, esta normatividad que permita a los oficiales de cumplimiento denunciar, pero además que los proteja. Y ahí se encuentra entre la espada y la pared. No sé tú qué opinas, mi estimado Enrique. Fíjate que en ese aspecto ahorita me recordaste que en Estados Unidos los médicos tienen un seguro. Ellos contratan un seguro de forma particular en el caso de que causen algún daño a alguna persona cuando realicen alguna operación o algo, ¿no? Por alguna situación, tener un seguro. En ese sentido, aquí en México no contamos ni con eso, ni con una regulación, ¿no? Desafortunadamente, en ese aspecto, el oficial de cumplimiento está descobijado. Y por eso es que es muy importante lo que acabas de mencionar, porque el oficial de cumplimiento está obligado a realizar su trabajo, obviamente, de la mejor manera, estar bien informado acerca de lo que está aconteciendo en el país y de las situaciones que se están dando, de cómo es que se está lavando actualmente el dinero. Técnicas, métodos y tendencias, como dicen las disposiciones, cuando se refiere a la capacitación, ¿no? O sobre todo también al compartir información acerca de cómo se llevan actos de lavado de dinero. Y eso, acompañado a lo que acaba de mencionar también Jesús y lo que acabas de referir, Mari, es que el oficial de cumplimiento también debe de tener un manejo muy amplio de la tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento deberá de platicar con el director general, con las áreas que están alrededor de él, áreas como por ejemplo la de promoción, la de operación, la de contratación, en donde pues por la necesidad de llegar a los márgenes establecidos mensualmente en cuanto a contratación de créditos o lo que sea, ¿no? A lo que llegue la empresa, pues obliga a que en algunos aspectos ciertas circunstancias se pasen por delante, ¿no? O sea, no se realicen de una forma adecuada. Y ahí el oficial de cumplimiento es el primero que debe decir, no, espérate, no por llegar a tus objetivos mensuales vas a provocar que todo esto se vaya, pues, en un mal sentido, ¿no? Ese es un punto muy importante que debe de contar un oficial de cumplimiento. No nada más quedarse callado y, bueno, pues ok, no digo nada, pues ya es cuestión de ellos. No, el oficial de cumplimiento debe de tener una capacidad suficiente como para poder convencer de por qué es que debe de realizarlo de esa manera. Y más aún todavía, si inclusive el director general de la entidad también está con necesidad de que sea evangelizado, como en algunos años yo llegué a escuchar a algunos colegas que hablaban acerca de este tema, ¿no? De prevención del lavado de dinero con sus áreas al interior de las propias áreas. Y es que los aspectos también relevantes en cuanto al oficial dentro de su labor implica también que los controles que él establece efectivamente se lleven a cabo. Si están en el manual de cumplimiento, que se efectúen de una manera eficaz y eficiente. Y además de todo, si cuenta con un sistema de monitoreo, que el sistema de monitoreo funcione. Me he topado
de repente con oficiales de cumplimiento que tienen un sistema que no tiene alertas, o en su caso no genera los avisos porque tiene algún problema de que está, ¿cómo se dice?, mal configurado. Y entonces los reportes pues no salen por el sistema. Y ahí sí ya es un problema, ¿no? Oye, me ha llegado he llegado a ver que algunos oficiales de cumplimiento hacen sus reportes de forma manual, a través obviamente de hojas de cálculo. Pero imagínate el riesgo de que pasen esas circunstancias en donde un dato se les vaya y ya no lo reportaron, ¿no? Cosas así llegan a ocurrir, y en la práctica, y en diferentes entidades, desde SOFOMES, algunas uniones de crédito, o sea, hay de todo. Afortunadamente o desafortunadamente en la viña del Señor se dan de todos los casos, y pues bueno, un auditor se encuentra de repente cada sorpresa en muchos aspectos en diferentes tipos de entidades, ¿no? Por eso es que la forma en cómo actúe y la actitud que tenga el oficial de cumplimiento harán la diferencia de él ante la entidad, pero sobre todo cuidando el aspecto que Jesús Amaro acaba de comentar, el cuidado de él mismo, por beneficio de él, por su sana salud, no tanto hablando de salud como tal, ¿no?, sino salud legal, que no vaya a tener por ahí alguna sorpresa o algún problema posterior, ¿no? Héctor, Sí, ¿querías comentar algo? Sí. No, fíjate que lo que comentaban, fíjense, hay un tema de responsabilidad. Ya vimos que hay un tema de que requerimos mayor conocimiento necesariamente de lo que viene en las disposiciones de carácter general. Y por otro lado, también se hablaba de tener, pues ya se puede hablar de temas de responsabilidad penal, civil y daño moral. Comentabas tú, Enrique, que en el tema del seguro, que en Estados Unidos hay temas de seguros de responsabilidad civil para todo tipo de profesionistas, empezando por médicos y dentistas, ¿no? ¿Por qué? Porque son altamente demandados. Pero en el caso de los oficiales de cumplimiento, precisamente en el caso de México, yo lo que veo es México y quisiera señalar Latinoamérica. Por lo menos te dice la norma que debe haber un cierto nivel con respecto a la dirección general. ¿Están de acuerdo? O al CEO de la empresa o a los otros. Eso presupondría que debe tener asociado un nivel de salario y, por supuesto, un nivel de capacitación. Si esto no es así, la realidad es que vamos a entrar o podemos entrar en un círculo vicioso, porque el oficial de cumplimiento es, oye, pues sí, yo sí sé de temas de prevención de lavado de dinero, pero nunca me capacitaste, no tengo acceso a la alta dirección para poder compartir, definir y establecer criterios para la operación de la entidad, y por supuesto no tengo ni siquiera capacidad de gestión de los temas corporativos que son inherentes a mi función. Entonces, creo que cuando hablamos del oficial de cumplimiento también tenemos que ver colateralmente, y esto no lo alcanza a ver la normativa, es el tema del nivel, ya lo habíamos comentado, el tema salarial, por supuesto, y el tema de la capacitación constante. Y me refiero no solo a temas de prevención de lavado de dinero, que son recurrentes, no solo estar al día en las problemáticas que tú comentas, Enrique, ¿no? Que al final, pues sí, las nuevas tendencias de lavado de dinero pueden ser muchas, hay que ver cuáles nos aplican a nuestras entidades, pero debemos de estar al tanto. Pero más allá de eso, creo que la capacitación debe extenderse, como les comentaba, a otros temas, ¿no? Desde temas de ética corporativa hasta temas legales, que ya los comentamos, de orden laboral, de sanciones administrativas, de cuestiones de datos personales. Y entonces creo que bajo este sentido, bajo este contexto, es que podemos hablar de una verdadera responsabilidad del oficial de cumplimiento. Sin embargo, hoy la norma, pues es un poco dispar, ¿no? Sí te doy las funciones, sí te doy la obligación, y todo lo demás que lo haga la empresa a su leal saber y entender. Sin embargo, las funciones están ahí puestas, ¿no? Si tu sistema de prevención de lavado de dinero no detecta listas negras, las sanciones están ahí puestas. Y ya lo comentaba el contador Amaro, pues puede ser una conducta negligente, o puede ser, si te diste cuenta y lo hiciste intencionalmente, que no operaran ciertas listas negras,
pues bueno, ya hay una conducta dolosa, ¿no? En mi opinión, no acepta en temas de prevención del lavado de dinero, y habrá que ver para los oficiales de cumplimiento, no hay negligencia. En mi opinión hay dolo, ¿no? ¿Sabes o no sabes? ¿Lo revisaste o no lo revisaste? ¿Lo evaluaste o no lo evaluaste? El tema es binario, ¿no? Y así es como creo que lo tendría que estar viendo, o lo ve la autoridad. Para ellos es binario, salvo que existe un matiz que puedas, pues, tú demostrar como oficial de cumplimiento que intentaste por lo menos cubrir estos matices que te establece la propia regulación, ¿no? Les digo, un caso práctico puede ser el de listas negras, ¿no? Otro caso práctico es, oye, mi sistema no funciona, no detecta PEPs. Bueno, pues es un problema, ¿no? Imagínense que los millones de Delfina pasaron por alguna cuenta, ¿no? Entonces, esos diezmos fueron retirados de alguna cuenta de cheques, posiblemente. Entonces, tendremos que estar viendo estas cosas, y creo que lo que comentaban, creo que la normativa tiene que cambiar. Uno, sí, para dotar de más responsabilidad o dotar de una responsabilidad expresa al oficial de cumplimiento, pero por otro lado, también tiene que haber un sentido de protección, ¿no? Dejo un tema en el aire, lo que comentabas, Enrique, fíjense que para otras entidades en el gobierno había, hasta hace algunas administraciones, había bonos de seguridad y de responsabilidad o de riesgo. Estos bonos pues, implicaban darle mayor recurso a alguien que asumía mayores riesgos dentro del sector gobierno, ¿no? Yo no veo por qué no en el sector privado no puede haber este tipo de bonos para personas que tienen un riesgo legal mucho más alto que el común denominador de los empleados de las empresas, ¿no? Sí, y fíjense que si a todo esto creo que no se ha dimensionado, por lo menos es la percepción que yo tengo, de cuál es el grado de responsabilidad que tiene esta figura del oficial de cumplimiento. Porque imagínense que decíamos, por esta omisión de vigilancia o de supervisión o de verificación del oficial de cumplimiento, incurra en un daño tan grave que le pueda generar un daño o un riesgo reputacional a la propia compañía, ¿no? Imagínense un caso de esa naturaleza. Entonces, y si a eso le sumamos, ¿verdad? Que, por ejemplo, de repente me gusta ver cómo está en el mercado esta parte cuál es la remuneración que percibe un oficial de cumplimiento, ¿no? Y te das cuenta de que no hay una proporción entre la remuneración que le pagan o que le ofrecen con respecto a todo el riesgo, ¿verdad?, que lleva implícita toda esa función que él realiza. Y muchas veces se piensa que el ser oficial de cumplimiento, pues es una figura, es una figura que te da pues un cierto nivel, un cierto estatus en temas estos de prevención de lavado de dinero. Pero si no conoces la dimensión, el grado de responsabilidad que tienes y cuál es la función que tú vas a desempeñar, el grado de responsabilidad se hace pues totalmente desproporcionado. Entonces, ahí hay que tener una regulación, me parece, como bien lo señalaba Héctor, que vale la pena que ya el legislador establezca una serie de controles o de medidas, ¿verdad?, pues para que se dimensione cuál es la importancia del papel del oficial de cumplimiento. Entonces, me parece que esta labor del oficial de cumplimiento no es una labor sencilla, ¿no? Es una labor que implica diversos grados de responsabilidad, y pues en la medida en que vayamos avanzando, yo les platicaba hace un momento de estas iniciativas que ya están ahí en el Congreso de la Unión, pero que por alguna razón de índole tal vez político no han avanzado en la medida en que se quisiera, pues ahí están ya las tipificaciones de las responsabilidades, pero el legislador aún no ha tomado cartas sobre la mesa, ¿no? No ha puesto las cartas sobre la mesa para que se llegue a un análisis y se tomen las decisiones que se debieran tomar, sobre todo en beneficio no solo del oficial de cumplimiento, sino de todas las personas que están involucradas
en esta labor de la prevención por un lado y por el otro de la persecución, ¿no? Entonces me parece que es un círculo que debemos tener perfectamente bien definido para que no queden pues ahí cabos sueltos, ¿no? De las funciones y de las responsabilidades que son inherentes pues al oficial de cumplimiento, ¿no? Sí, es muy cierto. Ahí el oficial de cumplimiento, dentro de las labores y dentro de los riesgos que también incurre, o dentro de la práctica de sus actividades, es que incluso, no lo sé, al interior de las entidades, como se dio creo que fue la semana pasada, o hace 2 semanas, un caso en donde hay un TikTok de una persona que llega a la sucursal bancaria gritándole a la ejecutiva, o en este caso a la cajera, que estaba en contubernio con las personas que le habían asaltado a esta persona que estaba quejándose en la sucursal, ¿no? El riesgo ahí también es de que el oficial de cumplimiento pudiera, no solamente, insisto, de las actividades que normalmente se supone que debe de tener en aspectos de vigilancia de la entidad financiera, sino en aspectos de que pudiera darse al interior de la propia empresa que hay algunas actividades de determinados empleados o colaboradores que generan riesgo para la entidad, y eso inclusive es una de las situaciones que están dentro de las obligaciones del oficial de cumplimiento, de detectar esas situaciones, pero obviamente llevadas por una denuncia de parte de los compañeros o integrantes o personal de la empresa. En este caso también el oficial de cumplimiento no solamente debe de encargarse de las obligaciones de la entidad desde un aspecto de cumplimiento de los avisos, bueno, de los reportes, de las actas del Comité de Comunicación y Control, de las actas del oficial de cumplimiento, etc., sino también en aspectos laborales de identificar cómo se está contratando al personal, qué evaluaciones se les están haciendo, sobre todo en áreas neurálgicas como pueden ser los cajeros. Ahora, ¿qué controles también hay internamente para evitar que un cajero pueda tener un equipo de comunicación? Así sea desde un celular hasta un reloj inteligente a través del cual puedan mandar mensajes por algún chat, ¿no? Diciendo qué es lo que está retirando alguna persona que está en ventanilla. Inclusive, ya no hablando nada más hasta del personal, inclusive hasta de los proveedores, porque también el oficial de cumplimiento debería de tener la capacidad en cuanto a la regulación de determinar con qué proveedores se trabaja o con qué proveedores no, porque está bien identificar a los clientes, te pueden utilizar para lavar dinero, pero no solamente los clientes, los empleados y también los proveedores, porque nunca sabes si tengas algún proveedor ligado a un cártel o a una organización criminal o incluso a una persona políticamente expuesta, y tú sin saberlo, nada más te estás dedicando a ver puros clientes, pero no estás volteando a ver la puerta que tienes por detrás, y eso es un riesgo inherente al oficial de cumplimiento, y si él no está cubierto de alguna manera, ya sea legislativa o con regulación, el propio oficial de cumplimiento debería de tomar esas iniciativas para cuidarse, y si no, en dado caso, pues también poner eso bajo un acta del Comité de Comunicación y Control o un acta del propio oficial de cumplimiento exponiendo cuáles son sus deseos de revisar a los proveedores y también al personal, así como las políticas de contratación, para que en su caso, si en algún momento le dicen, no, te rechazo a hacer eso, bueno, hay evidencia física que el oficial de cumplimiento intentó hacer ese tipo de revisiones. A ese nivel debe llegar la iniciativa de un oficial de cumplimiento, pero sobre todo, saber en qué puntos y de qué manera se puede cubrir. No sé si eso sea también una parte suficiente con la cual se pudiera cubrir en ese aspecto en los riesgos, Jesús. Sí, claro, sí, sí. Fíjate que también si le sumamos, esta parte no se las he comentado, pero si también le sumamos que en las iniciativas estas ya referidas
se habla de la suspensión o de la inhabilitación para que la persona que desempeñaba el puesto de oficial de cumplimiento ya no lo vuelva a hacer. Dentro de un plazo se habla de 2 a 5 años, ¿no? De estas inhabilitaciones que se le pueden dar al oficial de cumplimiento, pues eso todavía pone de mayor manifiesto la importancia de este papel del oficial de cumplimiento, ¿no? Yo creo que en el futuro vamos a terminar, si bien en el caso mexicano, por ejemplo, no tenemos mucho la cultura de la contratación de seguros, estos de responsabilidad civil, ¿no? Pero me parece que en la medida en que vayamos avanzando en estos temas, pues ya va a ser una constante el que quienes desempeñen esta labor, pues tengan que recurrir, inclusive las propias compañías, como protección a estos seguros de responsabilidad, ¿no? Porque la figura, insisto, del oficial de cumplimiento cada vez se va a volver más compleja. Técnicamente hablando, se va a volver, desde luego, una labor que requiere el tener los conocimientos necesarios, no solo en materia de todo lo que sabemos de prevención, sino también de las consecuencias que origina la falta del conocimiento, ¿no? Entonces, me parece que cada vez, insisto, la posición del oficial de cumplimiento, pues es una labor técnica y cada vez más compleja, ¿no? Así Algo, fíjate que en abono lo que comentas, Jesús, creo que es relevante mencionar que en todo caso tendrán que ser las compañías, ¿no? Pues si le dejas al oficial de cumplimiento el que lleve a cabo la contratación de estos servicios, va a ser menos su salario, ¿no? Cuando debiera de ser, a ver, tú tienes un oficial de cumplimiento, compañía, te tienes que asegurar, primero, que este cuate más o menos sabe, que tiene más o menos conocimiento de lo que está hablando, y además tienes que contratar un seguro de responsabilidad civil, no solo para la compañía, para protegerte a ti, sino también para proteger a los clientes y a los usuarios y a terceros con los que operes. ¿Por qué? Porque de lo contrario, lo que va a pasar es que pues, se le van a trasladar la responsabilidad del oficial de cumplimiento. Y lo otro, pues en lo que son peras y manzanas, el que se va a ir a la cárcel va a ser el oficial de cumplimiento y no posiblemente los socios y accionistas o los directores de negocio que eran los que tomaban las decisiones, aceptando a los chapitos, ¿no? Creo que una de las situaciones que se presentan aquí estoy de acuerdo con todos los comentarios que ustedes han hecho, es dejar de ver el cumplimiento como una casilla de verificación que tenemos que cumplir o que palomear cada X tiempo. O sea, pero este enfoque no debe ser nada más de la oficina de cumplimiento, debe estar comprometida, como ustedes bien lo han mencionado, toda la directiva, todos los altos funcionarios, y de arriba hacia abajo es como deben surgir estas conductas y estas políticas. De otra manera, pues se vuelve infructuosa, como por ahí decían, es frustrante, va a necesitar ayuda psicológica el resto de su vida el oficial de cumplimiento, porque siempre se va a sentir incomprendido en ese sentido, independientemente de otra situación que se pudiera presentar. Y aquí el hecho manifiesto que se da es que no se ve el cumplimiento como parte inherente de los mismos procesos operativos, se ve como por fuera, o sea, a ver, vamos a llegar a ciertas metas, tenemos que cumplir con tantos contratos en este periodo, pero a ver, esos contratos que tanto están apegados a las normas, a las políticas y a los mismos procesos internos que hemos establecido. Entonces, la comunicación, como ustedes mencionan, debe ser total y absoluta entre todas las áreas, y de esta manera podría proporcionarle más herramientas al oficial de cumplimiento en cuanto al conocimiento de lo que hacen y cómo lo van a hacer. Y otra parte bien importante es la tecnología, la digitalización de los procesos, que en un momento dado les puede permitir tener cierto control sobre las medidas que se han adoptado en prevención del lavado de dinero y dar evidencia a la autoridad de que estos controles están funcionando. Fíjate, Carmen, hay un punto interesante. Perdóname, Enrique, perdóname. Adelante. No, adelante, Héctor, por favor. No, fíjate, Carmen, tocaste un punto súper relevante. A ver, no basta que hagas tu chamba como oficial de cumplimiento. No basta que te capacites. No basta que tengas conocimientos vastos sobre distintas materias. No basta que estés certificado. Lo que es importante, y esto va en relación con lo que comentaba Jesús Amaro, es que tengas evidencia de que cumples.
de que hiciste todo para cumplir, de que hiciste lo razonablemente que está en tus manos y en tus capacidades para poder cumplir. Esto es, tienes que actuar como abogado, aunque no seas abogado, tienes que actuar como abogado. Tienes que pensar en evidencia, que estas evidencias se van a convertir en pruebas a tu favor o en contra de alguien más, pero por lo pronto son evidencias a tu favor. Tienes que generar evidencias de cómo actúas, de cuándo actúas, de cómo lo haces, de con quién tuviste comunicación, de todo esto. Y tienes que dejarlo documentado, porque ese es el único medio por el cual vas a poderlo acreditar, o a través de tus sistemas de prevención de lavado de dinero. Y si pues, tus alertas las haces en Excel, tu matriz de riesgos las corres en Excel y eres una compañía totototota, pues ya estamos en un problema, ¿no? Te la compro en un pequeño negocio, pero si no, pues tienes que invertirle. No hay un tema de proporción en la inversión, de cuánto cuesta el cumplimiento, pero la gente en los medios habla que te debe costar cuando menos entre el 2% y el 5% de tu operación, ¿no? A veces hasta más, pregúntenle a los de Banamex, o a los de Citi, ¿no? Dependiendo del tamaño de la multa, pero no menos de eso. Entonces, tienes que ir viendo que haya una proporción entre lo que haces, la evidencia de lo que tienes y las herramientas que tienes. O sea, el oficial de cumplimiento sí es verdaderamente una persona que se debe de encargar de mantener a la empresa dentro del margen, con la rentabilidad que tenga que tener, pero debe tener una empresa que esté operando dentro de los márgenes admisibles para el tamaño de esa empresa, ¿no? Así es, justamente. Y pues bueno, ahora ya que vertimos nuestras opiniones todos en conjunto y mencionamos lo que cada uno considera importante dentro de este tema, ahora es también momento ya de empezar a ver las conclusiones acerca de esto que hemos comentado. Y pues, no sé, Mari, ¿qué pudieras decirnos en este sentido? Gracias, Enrique. Pues definitivamente que la figura del oficial de cumplimiento ha dejado de ser únicamente el funcionario que se encarga de prevenir el lavado de dinero. O sea, ya tiene que tomar otras áreas, porque el riesgo de lavado de dinero es uno de tantos que tiene la empresa, que tienen las organizaciones financieras, los sujetos obligados, y entran en el ámbito de actuación del oficial de cumplimiento. Por lo tanto, pues requiere no solamente de la certificación, ya no es suficiente. Tiene que abarcar otras áreas que le permitan precisamente llevar a cabo un adecuado enfoque basado en riesgo, previniendo de esa forma el que se puedan materializar estas amenazas e identificar perfectamente las vulnerabilidades de los sistemas de control interno que tengan establecidos. Entonces, es una gran tarea para el oficial de cumplimiento diversificar la forma en que puede ver los riesgos que pudieran dar origen al lavado de dinero. Esa sería una de mis conclusiones. Ok, muchas gracias, Mari. Jesús, ¿nos podrías dar tus conclusiones en este sentido, por favor? Sí, cómo no, Enrique. Sí, pues miren, yo creo que estamos en presencia de la figura del oficial de cumplimientos, como bien lo decía Héctor. Pues aquí es una función que, diríamos, como jurídicamente hablamos, es de medios y no de resultados. Es decir, estamos hablando de que el oficial de cumplimiento tiene que llevar a cabo su labor, ¿no? De manera tan eficiente, ¿no? Tan dedicada, que tenga elementos, en caso de que se le quisiera fincar alguna responsabilidad, pues tenga elementos para decir, oye, yo hice la debida diligencia, observé el procedimiento o el protocolo que se tuvo que haber empleado en este caso concreto y, bueno, por alguna otra circunstancia a lo mejor se materializó el resultado, pero bueno, yo puse todo mi empeño para que eso no sucediera. Es un poco como lo que pasa con los médicos. El caso de la profesión de los médicos es así. Ya por jurisprudencia la Suprema Corte ha dicho, a ver, si tú médico, en el caso de responsabilidades penales por la cuestión médica, si tú demuestras que llevaste a cabo los protocolos necesarios
para llevar a cabo, digamos, una operación determinada y aún así el resultado no fue el esperado, bueno, entonces hay un excluyente, un eximente de responsabilidad penal para el médico, ¿no? Lo mismo va a pasar con los oficiales de cumplimiento, en la medida en que se demuestre que observaron los protocolos necesarios, los manuales, los procedimientos, las medidas necesarias para observar y supervisar de manera eficiente. Creo que en esa medida, pues, iremos avanzando, ¿verdad?, en esta óptica de la responsabilidad de los oficiales de cumplimiento. Pero yo nada más quisiera cerrar con algo. No debemos perder de vista también que tenemos en nuestro país la responsabilidad penal también de las propias empresas. Entonces, si bien es cierto que tenemos la responsabilidad penal de las compañías por la inobservancia del debido control dentro de la organización, lo cierto, pues, es que no hemos tenido casos tan relevantes en el caso mexicano, ¿no? En otros países es de todos conocido, pues, que ha habido responsabilidades penales para las empresas. Y responsabilidad penal, entre comillas, pues, no es otra cosa más que una responsabilidad de índole económica, porque la sanción por excelencia, pues, son multas de cuantías, pues, hemos conocido casos a nivel internacional en donde, pues, las multas que se les han impuesto, sobre todo a bancos a nivel internacional, pues, han sido de miles de millones de dólares, ¿no? Entonces, en la medida en que nosotros, en el caso de las autoridades responsables, impongan las sanciones correspondientes a las empresas que se vean involucradas en estos hechos delictivos, pues en esa medida también iremos avanzando, pues, digamos, en un Estado de Derecho vinculado con la prevención y la persecución del lavado de dinero. Entonces, creo que no es una tarea fácil. Me parece que vamos dando los primeros pasos, pero lo que está por venir, pues, es esta responsabilidad que debemos cuidar en todos los ámbitos, ¿no? Me parece que esa sería mi conclusión. Gracias, Jesús. Así es. Muy relevante los dos aspectos que han mencionado, tanto tú como Mari Carmen. Y bueno, ahora, Héctor, por favor, también nos pudieras dar tus... Sí, más que conclusiones, yo les haría dos reflexiones. La primera de ellas es, pensamos que el mundo va a relajarse en temas regulatorios en materia de prevención del lavado de dinero. Creo que estamos equivocados. El mundo se va a endurecer, la regulación, ya lo comentaba Jesús, se va a endurecer en temas de prevención del lavado de dinero y, por supuesto, se va a ir perfeccionando el tema de responsabilidades, tanto objetivas para las empresas como para las personas que estén en el tema de prevención del lavado de dinero. Y por otro lado, pues haría una pequeña, si no una gran crítica a lo que es hoy nuestro modelo incipiente de asociaciones de oficiales de cumplimiento. Y esto pues es algo no nuevo, ¿no? Las asociaciones de profesionales vienen desde la revolución industrial o antes, ¿no? Desde el Renacimiento prácticamente. Ustedes recordarán que había sindicatos de oficios de los zapateros, de los notarios, de tal. Hoy tenemos que volver a lo mismo, porque si queremos tener un gremio o gente especializada en temas de prevención del lavado de dinero, debemos de regresar a los gremios. Y aquí creo que la mejor defensa, el mejor seguro, la mejor capacitación, el mejor filtro para tener oficiales de cumplimiento capacitados, responsables, consistentes con el mundo actual, es acercarnos a los gremios. Y en este caso, pues haría una invitación a que vean a dónde están agremiados, ¿no? Nosotros pertenecemos a un colegio. Este colegio se ha encargado y se encarga de capacitar continuamente a personas que quieren ser oficiales de cumplimiento, a quienes ya lo somos, y prácticamente está sobre el tema todo el tiempo. Entonces, creo que debemos de volver a lo que ya existe, no vamos a inventar el hilo negro. Queremos protegernos ahora del lado de oficiales de cumplimiento, queremos proteger a nuestros clientes, bueno, pues tendremos que formar parte de estos gremios que nos aseguren que tienen la calidad mínima necesaria y la capacidad mínima necesaria para proveernos de ciertos elementos técnicos, prácticos y teóricos que nos permitan continuar con esta labor tan maravillosa que es la de ser un oficial de cumplimiento. La maravillosa, compleja, frustrante, como ya lo comentaba Enrique, como ya lo comentaba Carmen, de alta responsabilidad, como ya lo comentaba
Jesús, pero creo que hoy es una oportunidad que tenemos, la de fortalecer a nuestros gremios y formar parte de ellos, ¿no? Ya siendo una colectividad robusta. Ok, muy bien. Muchas gracias, Héctor. No, Muchas a sus gracias. órdenes. Y yo también deseo vertir mis conclusiones o también hacer un análisis de esto. Y volviendo a la reflexión inicial con la que abrimos este capítulo el día de hoy, imagínense, no sé quién haya sido o quién sea, o si tuviera, me imagino que sí, debió de tener un oficial de cumplimiento, esta llamada empresa que era un asesor financiero, que era Black Wall Street Capital, quién era el oficial de cumplimiento y en qué situación se encontrará en este momento. Que también hay ahí una situación de ley por parte de la autoridad, ¿no? Porque pues era una empresa que la misma autoridad, que es la que vigila que se cumplan todos los aspectos, pues le dio el acceso o bueno, le dio la ratificación de ser una entidad financiera. No obstante, algo que yo comento cuando hago las auditorías y cuando doy mi revisión, en algunos casos con algunos oficiales de cumplimiento, cuando las deficiencias son, vamos, digamos, básicas, ¿no? Les comento, oye, a ver, tú estás certificado, tú entendiste lo que es una certificación, comprendiste el alcance de tu trabajo, pero sobre todo, recuerda pues también cuáles son las penas, ¿no? Hablando de delitos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo, cuando entra o cuando interviene alguna persona que labora dentro de una entidad financiera, o sea, aspectos en ese sentido. Y lo que yo también les refiero es, ¿has leído lo que dice tu certificado? Dice que sabes o tienes conocimientos mínimos en materia de prevención del lavado de dinero. Y las mismas disposiciones, cuando las lees, en su parte, hay algunas que lo dicen o lo refieren, se entiende que es lo mínimo que te está solicitando la autoridad. Así que, también hablando de la ley de responsabilidades administrativas, ¿cuál es lo mínimo? Lo mínimo es lo que está en la ley y eso es por lo menos lo que espera la autoridad que tengas. Pero más allá de eso, si se detectan situaciones, fraudes, ataques, hablando entre comillas como ataques que te hayan utilizado los empleados para lavar dinero, para realizar actos o algunas fechorías delictivas al interior de la empresa, recordemos el caso de esta persona u otras que se han dado de cajeras que dan el pitazo de cuando algunos cajeras o cajeros, perdón, cuando dan el pitazo de las personas que retiran dinero, proveedores que a su vez utilizan a la empresa para vender productos o incluso a tener favores de ciertas dependencias de gobierno para poder entrar dentro de una licitación, etc. Diferentes cosas que hacen que un oficial de cumplimiento no puede quedarse nada más con lo que dicen las disposiciones. No. Tienes que ir más allá, querido y estimado oficial de cumplimiento o colega que nos estés viendo. Hoy por hoy, el reto es mayor de cuando te certificaste o incluso cuando te recertificaste, porque ya no es nada más los aspectos que estudiaste, ahora son otros más que se están incorporando, pero que todavía no están dentro del tema para tu certificación y que sin embargo existen y sí te pueden traer un riesgo alto dentro de tu actuar diario. Pues bien, no me queda más que agradecer a nuestros participantes, María del Carmen, Medina Maya, Jesús Amaro, Héctor Contreras, muchísimas gracias por su participación el día de hoy y pues yo soy Enrique Castillo Morales, les agradezco muchísimo e infinitamente su participación el día de hoy y a todas las personas que nos vieron, de verdad les agradezco muchísimo que se hayan dado el tiempo de estar estos minutos breves pero interesantes con nosotros y con nuestros expertos, que como pueden ver realmente saben y conocen a profundidad sobre el tema. Esta es la Asociación Mexicana de Contadores Públicos y les agradecemos muchísimo su atención. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a los que se conectaron, Jesús, Héctor, Enrique, que tengan un excelente día.
Muchas Un gracias. gusto, muchísimas gracias. Gracias.